Mariana Corradini. Buenas noches, Paula, buenas noches. Les damos la bienvenida a Periodistas. Hoy vamos a abordar un tema que tuvo recientes repercusiones, sobre todo a nivel provincial, que tiene que ver con los riesgos del uso de la inteligencia artificial en las campañas electorales próximas, ¿no? Y en la política en general. Para ello tenemos a dos personas especialistas en el tema en nuestros estudios, a la ingeniera Paula Tosseri, quien también se especializa en inteligencia artificial. Buenas noches. Hola, Paula. Bienvenida, Paula. Gracias. Y por Zoom también al doctor en comunicación, Leonardo Murolo, le damos la bienvenida y el agradecimiento por esta conexión. Buenas noches, Leonardo. Hola, ¿cómo están? Paula, Mariana, un gusto estar con ustedes. El gusto también, por supuesto, es de UniTV, este canal universitario que ya cumplió 9 años la semana pasada y que da el espacio para abordar estos temas que tienen que ver con la comunicación, en este caso profundizar una de tus áreas de experticia, que es la comunicación política, vinculada particularmente a la inteligencia artificial, Leonardo. ¿Cuáles son los riesgos que se pueden dar, sobre todo poniéndonos del lado de los ciudadanos, ¿no? Bueno, es muy interesante que la pregunta alrededor de desarrollos tecnológicos que parecen novedosos, tienen sus años, ¿no? Pero que parecen novedosos, sea abordarlo desde los riesgos, porque en primera instancia, cuando incorporamos socialmente tecnologías, lo vemos desde el lado de los beneficios, ¿no? Las tecnologías en general se celebran en la sociedad porque hacen las tareas más fáciles, acortan espacios, acortan tiempos, nos ayudan, ¿no? Entonces la primera mirada es esa, pero es interesante pensar que mediante los usos, las prácticas que llevamos a cabo con ellas, también hay un conjunto de riesgos o de problemáticas que hay que advertir, ¿no? Que no son propias de los tecnológicos, sino de lo que proponemos hacer con ellas. En el terreno de la comunicación política, que tiene muchas dimensiones, ¿no? Ustedes proponen focalizar en las campañas, en el proceso electoral, pero también existe en la comunicación política la comunicación de gobierno o de gestión, la comunicación de crisis, la de riesgo. En determinados momentos, la política profesional debe comunicar y hace uso en la contemporaneidad de las tecnologías disponibles de su época. En momentos de campaña, nosotros podemos pensar que hay un conjunto de problemáticas, de daños colaterales de lo tecnológico, de los usos tecnológicos que ya preexistían a la masificación de las IA generativas como las usamos ahora, incluso de manera doméstica, que tiene que ver con la desinformación, la posverdad, un conjunto de palabras clave que estamos usando hace tiempo, no solo en el ámbito periodístico, que ustedes saben bien de qué se trata, sino en el ámbito académico, y la sociedad toda, ¿no? Ya sabe que existe tal cosa como la fake news, la desinformación, la posverdad, los discursos de odio, ¿no? Los sesgos que se proponen en determinados espacios, medios, líneas editoriales o redes sociales. ¿Se puede potenciar esa difuminación de información falsa, de terreno minado, en momentos en donde no solo se intenta dar a conocer información, sino que se intenta también persuadir para conseguir un voto? Sí, por supuesto, y hay muchísimos casos en donde se utilizaron lo que hace tiempo se llamaba deepfake, ¿no? Que son videos donde vemos personas conocidas diciendo cosas que no dijeron, ¿no? Con su fisonomía, con su propia voz, porque en estos escenarios de las inteligencias artificiales se puede generar lenguaje audiovisual como si fuera real. Entonces, sí hay casos en diferentes lugares del mundo y en Argentina recientemente fueron muy conocidos. Y ahí podríamos plantar el primer escenario de riesgos, ¿no? En un escenario de sobreinformación, de no distinción entre lo real y lo fraguado y lo creado, formar opinión con contenidos que son falsos. Ese sería como un umbral para empezar a discutir los riesgos. Con lo cual podemos hablar de mala praxis en materia de uso de la inteligencia artificial aplicada a campañas electorales. Esto no configura un delito, no está tipificado en el Código Penal. ¿Cómo lo calificamos? Porque es una mala praxis probablemente hecha adrede. Sería embarrar la cancha, como se decía también, ¿no? En política. Sí, hace un par de años habíamos publicado un libro en términos de compilación con varios compañeros y compañeras del campo de la comunicación, pensando desinformación, sobreinformación, fake news, posverdad, discursos de odio, etc. Y a ese libro lo habíamos titulado Terreno minado, ¿no? Ir caminando por un terreno minado es en principio injusto
para las audiencias, decimos audiencias, públicos, etcétera, que podríamos transformar a ese conjunto de personas en ciudadanos en este caso, porque no estamos asistiendo a publicidad de empresas o de bienes y servicios, sino a un conjunto de ideas que deberíamos adoptar y tomar decisiones sobre quiénes nos van a representar. Entonces, se le está interpelando a ciudadanos. Y en ese escenario tenemos derechos. Los ciudadanos tenemos derechos a contar con información completa, verificada. Digo, la labor periodística tiene mucho que ver en ese escenario, la labor de los políticos profesionales, los dirigentes políticos también, pero en el medio estamos en un escenario de superdigitalización donde, además de los medios tradicionales, que es donde estamos ahora, ¿no? Televisión, radio, periódicos, realizados por profesionales, que puede haber buenos y malos como en todos lados, ponen su rostro y su firma en lo que dicen, estamos también ante medios digitales, donde se prolifera la información. Hay sobreinformación en horda y en anonimato, es decir, porque otros se envalentonan a difundir discursos mentirosos o violentos, otros también se van a sumar a eso con nombres falsos o con avatares o con nicknames. Y en esos escenarios de los terrenos minados hay que ir en puntas de pie y haciendo un doble o un triple trabajo. Como ciudadanos o audiencias, procurarnos información, pero a la vez verificarla. Digo, una labor que era propia del periodismo, que nos tenía que brindar información verificada. Bueno, como ciudadanos, que no solo somos electores, contribuyentes, representados, también debemos procurarnos nuestra propia información. Es bastante injusto, pero estamos ante un escenario enrarecido y poco legislado. Y con esto, Leonardo, que también parece paradójico, ¿no? Un esfuerzo más para los ciudadanos cuando hay, digamos, una anomia de que están votando menos del 50% o apenas el 50% de los argentinos. Es decir, en las últimas elecciones que se están dando en nuestro país. Es decir, los ciudadanos tienen, además de un contexto de crisis, de pensar, digamos, en el día a día en esta Argentina, que hacer este ejercicio, ¿no? Es como bastante complicado de pensar. Sí, ahí hay esta dimensión que decíamos de injusticia, de pensar que tenemos que a la vez procurarnos nuestra información y verificarla. Uno podría pensar que ante estos escenarios habría que, a la vez que uno se formó en la comunicación social, en el escenario de la comunicación, en primera instancia bajarle el precio a los medios y decir, bueno, no todas nuestras opiniones y nuestras decisiones, como por ejemplo a quién elegir para que nos represente, se van a basar solamente en los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación, TikTok no pone un presidente, podríamos decir, sino que hay condiciones materiales y simbólicas que tienen que ver con tener los derechos satisfechos o no, que nos va a hacer elegir desde nuestros lugares. Pero a la vez que pretendo bajarle el precio a los medios de comunicación, por otro lado se lo tengo que subir diciendo, definitivamente a nuestros representantes o a quienes se postulan para eso, los conocemos mediante estos medios tradicionales o medios sociales y con los mensajes que van a decir en esos lugares, en esos escenarios. Y ahí confrontamos lo público, confrontamos sus propuestas con nuestras necesidades de derechos y en definitiva se da en ese terreno de lo público una discusión con la materialidad que hay, con sus apariciones en entrevistas, con sus apariciones en redes sociales, con los formatos que nos proponen como plataformas, y ahí tomamos las decisiones. Es un escenario que hay que advertirlo, al menos tenerlo en cuenta para reconocer la contemporaneidad de nuestra relación con la política y lo político. Hay autores que piensan, pienso en Roland Barthes de hace muchos años, que sostenía en un texto muy breve que se titulaba Fotogenia electoral, y decía que en la publicidad o en la propaganda política es donde menos se habla de política, ¿no? Se habla de eufemismos, de todos, de juntos, de para adelante, del país que se viene, y poco de un conjunto de ideas que se ponen en juego. Y bueno, ahí las ciudadanías tienen que pensar, elaborar lo que se está diciendo y actuar en consecuencia. Si a eso le sumamos el terreno que estábamos hablando, el terreno enrarecido, el terreno donde se busca violentar o mentir,
violar vedas electorales, inclusive un día antes, salir con contenidos que intentan embarrar la cancha, bueno, se complica mucho más y requiere de nosotros ciertas alfabetizaciones constantes ante lo que es y lo que puede llegar a venir. La última, porque se nos termina el tiempo para cerrar, Leonardo, ¿qué imaginás del lado de los efectores, los políticos profesionales, como se los denomina habitualmente, pensando en la campaña de octubre? ¿Qué imaginás que va a pasar? Bueno, acabamos de pasar por otras campañas, ¿no? Estamos en un año de campañas electorales y legislativas todo el tiempo y estuvimos viendo algunas formas de intervención. Sabemos que en el escenario de las redes sociales se dan todas las dinámicas posibles, se dan desde memes hasta hashtags, desde usos de los videos breves, lo efímero, lo instantáneo, hasta no sé, textos muy breves que intentan ser efectistas. Entonces, en ese escenario también hubo usos de la inteligencia artificial generativa mostrándonos un dirigente político diciendo que su candidata se iba a bajar de las elecciones y que redireccionaran el voto hacia otro, digamos, ¿no? Y viendo en qué cuentas salió ese video, quiénes lo compartieron y demás. Yo creo que hay una reflexión un poquito más profunda, que no vamos a generar una síntesis quizás ahora, que es que estamos dejando en el escenario de lo privado y de lo concentrado. Sabemos que Facebook, Instagram, WhatsApp, X y TikTok, Amazon, por sumar, o Google, tienen 4 o 5 dueños, ¿no? Estamos en el escenario de lo privado, en donde tenemos que ingresar con usuario, contraseña y aceptando términos y condiciones. Y en esos escenarios vedados y privados, elegimos erigir la discusión de lo público. Ese es un problemón, digo, lo público discutido en ágoras que son cerradas. Y ahí nos estamos ateniendo a las reglas del juego de estos espacios y nos han demostrado que tienen un lado A, que es celebrado, podemos expresarnos, contar nuestros consumos culturales, nuestra intimidad o nuestros activismos políticos y militancias, por supuesto. Pero también estamos en este terreno donde parece ser que todo vale y ahí hay que andar con mucha alfabetización que se da, por supuesto, en los ámbitos de educación formal, pero también en otros espacios de conocimiento de cómo se juegan estos juegos. Leonardo, realmente un gusto haber compartido este espacio periodístico con vos. Seguramente volveremos a contactarte en el transcurso de este año 2025 para seguir analizando la comunicación política. Un placer y muchísimas gracias. Gracias, Leonardo. Buenas noches. A disposición. Bien, nosotros agradecemos también a Paula Toselli que nos esperó para compartir el segundo bloque y comparte, digamos, en breve también los aportes para seguir profundizando acerca del uso de la inteligencia artificial. Ya volvemos.
Seguimos hablando de inteligencia artificial. Recién cuando lo escuchábamos a Leonardo Murolo, él daba cuenta de la necesidad del desarrollo de algún tipo de habilidades por parte de las audiencias para poder reconocer cuándo se estaba ante un producto audiovisual surgido de la inteligencia artificial mentiroso. Con nosotros está un especialista en el tema, entre otros temas vinculados con la inteligencia artificial, Paula Toselli. Nuevamente bienvenida, gracias por venir a Periodistas. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta? ¿Es fácil darse cuenta? No, no es fácil darse cuenta. Y cada vez se hace más difícil porque en realidad las herramientas van mejorando notablemente mes a mes. Entonces, hoy en día, si hablamos de imágenes y de videos, estamos hablando de videos que son totalmente realistas. Entonces, se puede duplicar la voz, se puede duplicar la imagen, se puede duplicar el video, entonces se hace cada vez más difícil. De hecho, a mí me pasa incluso que yo estoy acostumbrada a ver mucho material y a veces me cuesta. El otro día justamente estaba haciendo como un test de un video que mostraban para ver, ponerte a prueba si podías identificar o no. Y realmente no es algo fácil. Y yo calculo que si ya a esta altura tenemos este tipo de videos, de imágenes a disposición, probablemente en el futuro, y no un futuro muy lejano, sea cada vez más complicado de poder identificar. Y con relación a esto también tiene que ver con que a veces, y lo decía Murolo, el ejercicio que tenemos que hacer de pensar si esa persona, en este caso estamos hablando de dirigentes, diría algo así, es decir, la forma que tiene de hablar, cómo construye las oraciones, digamos, porque sin dudas, digamos, su rostro y su voz están duplicados, ¿no? Y están falseados. Pero también, digamos, por allí tenemos que hacer ese ejercicio, es decir, no habla de esta manera o no lo diría de esta manera. ¿Dónde hay que poner el foco? ¿Cómo hacemos, más allá de, a lo mejor, cuestiones muy técnicas? Sí, lo que explicaba Leonardo es muy interesante en el tema también relacionado al bombardeo de la información, porque hacer ese proceso que vos planteas, Paula, requiere también que nosotros estemos atentos a lo que estamos escuchando, a lo que estamos viendo, a lo que estamos leyendo. Y en este mundo de información instantánea por segundo, que a su vez muchas veces nosotros agarramos y tomamos las redes sociales y vamos pasando sin prestar el 100% de atención, se hace un ejercicio bastante arduo esto de tener que decir, bueno, a ver, cada cosa que yo voy a ver, o por lo menos lo que tiene relacionado a la importancia, ¿no?, de la vida cotidiana, de las decisiones políticas, económicas y demás, cada cosa que yo voy a ver voy a tener que estar revisándola, ¿no es cierto? Y bueno, justamente había salido un debate en redes sociales, en una de mis redes, que hablábamos de eso. Me decía, bueno, ¿pero qué tengo que hacer? ¿Tener análisis crítico todo? Y sí, lamentablemente hoy en día yo entiendo que se hace agotador, pero al menos hay que chequear fuentes, hay que revisar, al menos en las cosas que son noticias sumamente relevantes, digamos, para la sociedad, porque lamentablemente sucede esto, que uno no lo puede identificar. Pero por otro lado, si la persona no hace este chequeo de la información, porque eso también queda a criterio de cada uno, estamos corriendo el riesgo, ¿no?, de que convirtamos de alguna manera esa información en algo real. Y por lo menos genera la duda, siembra la desconfianza, y eso es lo que particularmente a mí me preocupa, digamos, en este caso. Bien, estamos poniendo el ojo de parte de quien es receptor, la tarea de ver si es cierto, si puede ser cierto, y de parte de quien genera. No hay ninguna carga, no hay ninguna estructura legal, marcos normativos, digo, ¿todavía no hay nada? No, está muy reciente todo el tema de las cuestiones legales y normativas, y es algo que ya se viene hablando. De hecho, hay una persona que es Geoffrey Hinton, que es quien ha ganado un premio Nobel de Física aplicado a lo que es inteligencia artificial y demás, y él justamente en el 2023 deja de lado, renuncia en Google, porque justamente necesitaba esta libertad de poder expresar de que si vienen cuestiones preocupantes, de que faltan limitaciones, faltan reglamentaciones, falta supervisión, porque cada vez se hace más complicado, digamos, o sea, cada vez hay más avances y la parte de regular va mucho más lento. Entonces pasan estas cosas que vos también lo mencionabas recién, Mariana. El tema de que sucede esto, bueno, ¿cómo me hago cargo de eso? O sea, la persona que lo creó, que hizo una fake news,
¿qué responsabilidad tiene? Porque en realidad tiene toda la responsabilidad. El tema es que no está normalizado todavía para decir, bueno, vamos a aplicar esta ley o vamos a resolverlo de esta manera. Yo también rescato, y te lo pregunto también a vos, esto que decía Murolo, de que no podemos olvidar quiénes son los dueños de esas redes y que son ágoras privadas, ¿no? Es decir, que allí hay Big Tech que están recolectando información de nuestras búsquedas, de nuestras huellas, pero que también al producirse, digamos, la inteligencia artificial generativa, tiene un gran sesgo, ¿no? Tiene mucho sesgo. Entonces, ¿cuán difícil es pensar, digamos, en salirse de esa burbuja, si se quiere, o de esa ágora privada y entender qué hay detrás de eso? Sí, eso también es muy importante. Yo muchas veces planteo esta necesidad de decir, bueno, no solamente usemos la IA, sino pensemos cómo funciona, aprendamos cómo funciona, porque eso también nos va a ayudar a nosotros a discernir entre qué es real y qué no lo es. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de un chat GPT y sabemos que es un procesamiento natural del lenguaje, sabemos que va a tener habilidades en lo que nos va a decir. Entonces, no tengo que confiar en todas las respuestas. Pero no digo necesariamente irnos a lo técnico, a lo profundo, pero sí empezar a entender que estas herramientas tienen características distintas a las herramientas que nosotros veníamos trabajando al momento. ¿Por qué? Porque tienen un lado autónomo. Entonces, nosotros, por ejemplo, con Internet nos pasaba esto. Nosotros también hubo una época en donde todo lo buscábamos en Internet y si Internet decía que era así, palabra mayor, ¿no? Bueno, ahora está pasando lo mismo con la inteligencia artificial. Y no es así, ¿sí? O sea, la inteligencia artificial también sigue siendo una herramienta y si bien es muy sorprendente, sigue teniendo fallas, hay algoritmos atrás que no están funcionando bien. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? De decir, bueno, ¿qué trabajo puedo hacer yo? Lo que él decía de la alfabetización me pareció súper interesante, ¿no? Esto de decir, es necesario que estemos inmersos en esta nueva era, que nos eduquemos, que aprendamos, pero no solo para el trabajo, ese tipo de cosas, sino por una cuestión cultural. Hay un cambio cultural y es necesario que busquemos la manera de poder acomodarnos en este cambio, pero no solo digamos, por una cuestión de ponernos en esto que dicen, vieron, de la ola, no, sino por una cuestión propia, de poder discernir, ¿no? De saber cuándo nos están dando información correcta, cuándo no, cuándo nos están manipulando. Te corro un poquito me hiciste acordar cuando hablabas recién de los desarrollos y de esto de subirse a la ola. Me leía recientemente los riesgos, además de confiar toda la inteligencia artificial para el desarrollo cognitivo de las personas. Como que uno atrofia porque ya hay algunas cosas que no tiene que pensar, no tiene que resolver porque se lo puede encargar a la inteligencia artificial y si cualquiera de nosotros revisa sus prácticas hasta diarias, te diría decir cotidianas, algo de eso puede haber. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, eso para mí es uno de los puntos más preocupantes porque fíjense lo que comentaba Leonardo, la necesidad de poder discernir, de aprender, de ver. Y nosotros, por otro lado, al usar las inteligencias artificiales, estamos perdiendo justamente eso. Entonces, ¿qué va a pasar cuando cuando la inteligencia artificial tenga una cuestión, digamos, de avance superior y que nosotros vamos decayendo de alguna manera en este proceso de el pensar, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que va a ser realmente, ese va a ser un gran riesgo, digamos. Esto de decir, bueno, no, yo entiendo que, porque a mí también me pasa, obviamente, que uno cede ante la herramienta, porque sí, porque es más fácil, porque me da tiempo para hacer las cosas, claro, exactamente. Me da esa posibilidad. El tema es que voy perdiendo las habilidades que me hacen a mí como persona, como humano, como profesional. Y bueno, ¿qué precio va a tener eso, no? Con relación a esto, vos hablabas, y Mariana lo decía también, ¿hay interés de parte de las personas de formarse en esto, de parte de las empresas, porque vos también trabajás en ese sector? Digamos, ¿hay búsqueda de capacitación para los mandos, digamos, que toman decisiones? ¿O todavía estamos recién comenzando a ver de qué se trata? Mira, yo te puedo hacer 2 o 3 comentarios de algunas cosas que he vivido y que he leído también.
Con respecto a lo vivido, yo creo que venimos un poco atrasados. O sea, las cosas todavía, la gente creo que todavía no entiende la magnitud o la velocidad en la que esto va. A mí me ha pasado incluso de preguntarle a personas conocidas, decir, bueno, vos que estás estudiando esta área, ¿te vas a poner? No, yo de acá hasta que me reciba no sé qué voy a hacer. Y es algo que hoy en día son personas que van a ser luego profesionales y que deberían ya empezar a capacitarse, digamos, y están en esa área. Con lo cual, eso se extiende a las personas que no están en el área y que tampoco le dan la importancia quizás que hoy tiene. Yo creo que lo que es industria y empresa, y esto es una opinión personal, ¿no? Está muy pensado desde el punto económico. Decir, bueno, a ver, si lo aplico porque económicamente me da una situación. Pero, por ejemplo, hoy leía Microsoft, ya directamente dijo que si la persona no sabe inteligencia artificial, no va a tener el trabajo. O sea, directamente ellos quieren que las personas usen la inteligencia artificial en su empresa. O sea, como si yo les dijera a ustedes, usan Internet, ¿sí? Entonces, ahí empieza a plantearse un tema importante que es que yo creo que ya no vamos a poder elegir. O sea, vamos a tener que saberlo, va a tener que ser un conocimiento más. Ya ahora no hay personas también que, también lo leía eso, de que dicen que no, que todavía se niegan rotundamente a lo que puede llegar a traer la inteligencia artificial. Y eso es un riesgo también, un problema, una cuestión importante a trabajar, porque no es algo que va a venir, es algo que está y que probablemente cree una brecha cultural. Se nos termina el tiempo. Pues sí, no va a venir. ¿Pero qué se viene? ¿Con qué se puede profundizar, digamos? Bueno, es que ese es el tema. Yo me encantaría poder decirles. Antes creo que tenía más respuestas. Hoy, con el avance que voy viendo y con la velocidad en la que esto se va dando, yo creo que vamos a tener... Antes, cuando arrancó la IA, antes decía yo, no, esto es de Hollywood. Hoy no sé, hoy no puedo asegurarles que no vamos a estar en una historia tipo Hollywood en unos años, porque la opción de la robótica ya está incluida en los próximos años, los avances van rapidísimo, todo lo que es audiovisual es impresionante, así que... esperemos que sea todo para bien. Ojalá, pero no se puede pensar el futuro sin pensarse con la inteligencia artificial. No, eso es imposible. Claro, hoy en día no puede haber imposible. negacionismo, digamos. A eso. No. Incluso yo creo que para las personas que se sienten en negación del tema, los va a atropellar, digamos, la vida con inteligencia artificial. Además, en lo que es salud y demás, es impresionante los avances que hay. Bueno, gracias Paula Toselli. Toselli. También el agradecimiento para el bloque anterior a Leonardo Murolo. Nos queda saludar, Mariana. Cerrar, porque tenemos que ir. Creo que sí, hoy hemos dejado un montón de preguntas, no sé si muchos respuestas. interrogantes. Bueno, con un tema que, como decía Paula recién, ¿no? Y también lo dijo Leonardo, pareciera que estamos hablando del futuro, pero es el presente, es ¿no? Es el ahora. Si me permiten, yo voy a mandar un saludo. Sí, salude. A Constantino, a Constantino Coqui, le digo hola, ¿no? Porque él me saluda hacia el televisor. Y no sabe que vos lo estás viendo también. Así es. A las personas que hacen posible este envío de UniTV, también aquellos que después pueden reproducir este contenido los jueves y domingos por esta señal a las 21:30, por las redes oficiales, bien, sí. A Erika Fecia por el peinado, a Andrea Peretti por el maquillaje y a Lilo por la indumentaria. Listo, no nos quedó nada más que desearles una muy linda semana con frío, a cuidarse del frío, no hay que enfermarse. Buenas noches. Gracias.